invitada de lujo. Se trata de la escritora Almadelia Murillo y nos da un enorme gusto tenerla aquí y vamos a presentar su maravilloso libro de cuentos, Cuentos de Maldad y uno que otro maldito, para que lo tengan que leer. Y pues damos la más cordial bienvenida. Qué gusto tenerte, Almadelia. Muchas gracias, es un placer. Me muero del susto, ya lo saben, pero Y cuidaré todo tenemos... lo que diga, sabiendo que puede ser usado en mi contra, pero todo lo que ustedes digan puede ser usado en mi próxima novela, así que vámonos Estamos calmando. advertidos, estamos advertidos. Y tenemos desde luego a nuestro rector, a Ricardo Antonio Silva Díaz, un lector voraz, siempre interesado en buscar una forma interactiva de la educación en nuestra comunidad. Rector, pues bienvenido, qué gusto tenerte como siempre. Al contrario, Arturo, muchas gracias. Gracias, Almadelia, por estar con nosotros. También tenemos a una alumna destacadísima que ha hecho pues, un espacio en medio de exámenes tremendos, que está desveladísima, pero muy gustosa de estar aquí. Fabiola Altamirano Bautista, bienvenida, por supuesto. Hola, muchas gracias por la invitación. Un gusto, Almadelia, muchas gracias. A ti, Fabiola, por hacer este espacio. Qué gusto tenerte y tenemos uno de nuestros profesores más queridos y más valorados, nuestro amigo Juan Pablo Estrada Mitchell. Hombre, muchas gracias, un gusto saludarlos a todos y particularmente gracias a Almadelia por la invitación para estar aquí platicando de su libro y en estos pesos y contrapesos, porque ya sabemos que todo lo que se diga aquí podrá ser objeto de difusión literaria. Gracias, Juan Pablo. Sí, y pues bueno, este es un libro que como verán es una delicia leerlo, lo puede uno devorar muy rápidamente, es entretenidísimo y revela mucho de los problemas actuales. Hay una muy buena dosis de humor negro, pero también al mismo tiempo revela problemas muy actuales de nuestra ciudad, la violencia política de género, las desigualdades, pero también otros temas como las aplicaciones y un montón de cosas que se van a sentir identificados, ¿no? Entonces ya para no hacer mayor preámbulo, haré una muy breve referencia de nuestra invitada de lujo, que nuevamente agradecemos su presencia. Y como decíamos, es autora de Cuentos de Maldad y uno que otro maldito por Alfaguara, pero también ha escrito la novela El niño que fuimos, también por Alfaguara en 2018, Las noches habitadas en Planeta y el libro de cuentos Damas de Casa por Plaza y Janés en 2011. Escribe una columna sabatina en un espacio titulado Postmodernos y Jodidos, una colaboración quincenal también en el periódico Reforma y otras colaboraciones en otras revistas como en Milenio, en Confabulario del Universal, la revista Soho, Univisión Trends y Malpensante, que es una publicación de Colombia. También desarrolla guiones para series televisivas como para la casa productora Fábrica de Cine, que entre otras cosas tiene biografías sobre Antonieta Rivas Mercado y Rufino Tamayo, y guiones para audioseries para Amazon Audible, Ciudad de Abajo, El amor es un bono navideño, Conversaciones prohibidas y Diario de la Libro. Imparte también talleres de escritura creativa en El Péndulo y también ha desarrollado contenidos para el programa Shark Tank México que pasa por Sony, por el canal Sony. Bueno, pues sin más preámbulo, si lo tienen a bien, le damos pues, la palabra al rector, que también pues al paralelo que pues, nos dará un mensaje, ¿no? Como parte de estas actividades. Adelante, rector. Gracias, Arturo. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias también a Juan Pablo y a Fabiola que están aquí. Juan Pablo, un gran amigo, y Fabiola, una alumna, como ya decía Arturo, destacadísima. Pues esta conferencia y esta plática sobre la presentación de este libro se da en un marco de actividades que hemos hecho desde hace algunos meses ya que entramos en pandemia, tratando de pensar que el derecho no solo se puede ver en las normas y no solo se ve en los textos jurídicos, sino se tiene que ver desde una perspectiva distinta y más vivencial. En esta serie de conferencias, pláticas y presentaciones que ha hecho Arturo, hemos tratado de repensar el derecho, así le llamó él, ¿no? Y de abrir a otros espacios que pudieran ligarse de alguna otra forma con el derecho. Y encontramos, y qué mejor oportunidad, y nuestro agradecimiento por la aceptación que nos acompañara Almadelia Murillo para platicar acerca de su nuevo libro y de los distintos cuentos que están en este libro, que pues obviamente, como ya lo decía Arturo, es un gozo leerlos. Uno los lee varias veces porque hay partes de cuentos que
que pareciera que uno entendió una cosa y en realidad a lo mejor es otra, y como la Biblia, se leen 3 o 4 finales distintos. Pues, ¿habrá muerto o no habrá muerto? En fin, al más puro estilo de cualquier serie norteamericana, en donde minuto a minuto se relatan cosas, los cuentos logran, que ella plasma, logran reflejar eso, ¿no? Logran generar en poco tiempo ese enganche, logran generar esa sensibilidad. Y me llamó mucho la atención porque cuando empezamos a hacer este tipo de series y de pláticas, pues una comunidad como la de nosotros de 108 años, que es un tanto muy hermética al derecho y a la forma de estudiar, enseñar el derecho, pues siempre vinieron las críticas de por qué están abriendo eso y hacia dónde van y por qué hacen ese tipo de cosas, ¿no? Y creo que el libro de Almadelia es un gran ejemplo de por qué tenemos que hacer estas cosas. Y lo es porque cada uno de los cuentos deja ver cómo estamos en la sociedad y deja ver muchos de, iba a decir valores, pero no sé si son valores o más bien códigos de comunicación y códigos de entendimiento en la sociedad que se han repensado completamente y reconfigurado totalmente, ¿no? Eso que vemos a diario, por ejemplo, en uno de los cuentos en donde narra la persona que tiene una casa, que ha perdido a su esposa y tiene a su cuidado a una menor, a su hija, y el esfuerzo que hace por trasladarse a una zona bonita de la Ciudad de México, la Condesa, y que son cosas que pasan por alto muchas veces, ¿no? Una desigualdad clara de la persona que llega a esa zona y que es tan normal y está tan normalizado que pues nadie dice nada y nadie piensa y nadie reflexiona sobre lo que esa persona que vende los tamales oaxaqueños en esa zona de la Condesa está viviendo, ¿no? En sus 4 paredes, ¿no? Y creo que cada uno de los cuentos empieza a reflejar esa y a evidenciar esa normalidad que mucho se vive, que pocos hablan o pocos dicen y que la verdad ha creado o ha evidenciado que vivimos hoy en un hervidero social. Es decir, si nosotros volteamos a ver las noticias, y más allá de las noticias mediáticas, sino lo que pasa en el día a día, en la información que nos llega por todos los medios, Twitter, Facebook, radio, televisión, siempre hay un tema que, ¿no? que está explotando y que está generando una alarma roja. Pero detrás de esas alarmas, de esas denuncias que se hacen en estos medios, hay problemáticas sociales abajo que no están siendo identificadas. Hay muchos muertos. Sí, claro, hay muchos muertos, pero porque hay mucha necesidad, hay mucha violencia e inseguridad. Pues sí, porque hay mucha desigualdad. Y creo que este tipo de libros y estos cuentos de forma específica tratan de evidenciar cosas que parecieran normales o naturales, que además tienen que ser obligatorias y las vemos como si no pasara nada. Y los cuentos le dan un giro a esas historias para evidenciar a dónde llegaríamos o qué es lo que muchos pensaríamos, ¿no? Que tendríamos que hacer para romper esas inercias. Basta leer el otro cuento, no quiero decir mucho para que, la verdad, solo engancharlos y que lo lean, lo compren y lo lean, pero la historia de los godines, ¿no? Y la forma en la que termina ese cuento, en donde a lo mejor muchos de los que formamos parte de oficinas desearíamos tener esos valores para llegar a ser, ¿no? Lo que ellos se atreven en el propio cuento. Y es eso. Hay muchas cosas que uno tolera y hay muchas cosas que uno va aceptando en la medida en la que no hay otra opción. Tengo que hacer una cosa u otra porque no tengo otra opción. Y este libro, creo que lo que empieza a reflejar es decir, hay otras opciones. A lo mejor no necesariamente tomar una K-47 y balear a todo mundo, ¿no? Eso es lo que se antoja en la literatura, porque pues uno fantasea con este tipo de cuentos, ¿no? Y dice, ojalá eso pudiera hacer. Pero invita a reflexionar, a que existe cierta normalidad en las situaciones que se tiene que romper. Regreso al cuento de los tamales y digo,
en esta pandemia que todos hemos estado encerrados y que muchos han hablado de la desigualdad, ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar cuando salíamos en aquel sujeto que estaba afuera, ¿no? ¿Y qué era lo que estaba pasando entre sus cuatro paredes? Y no solo eso, que sufre peor que nosotros, ¿no? Por lo que relata el propio cuento, ¿no? Una situación personal igual de compleja y que pareciera que en el mundito en el que vivimos no hay otra, ¿no? Cuestiones de normalidad como, y este cuento también pues tengo que decir bonito, porque pues uno lo disfruta mucho, aunque la conclusión hay maldad y hay, ¿no? Porque esa es la tónica del libro. Pero esta mesa tolerante, siempre paciente, siempre dispuesta a recibir al escritor que se sienta y que de buenas a primeras es cambiada y sustituida su esperanza por alguien más y que toma una represalia frente a eso. Creo que, híjole, esto es narrar una situación también de normalidad en donde pues no nos quedemos callados, hagamos algo. Insisto, no sé si llevarlo hasta el tema tan trágico, pero eso es lo que hace que este libro nos permita reflexionar, lo que hace que este libro nos permita en nuestras cuatro paredes ahora encerrados en esta pandemia, pensar cosas distintas y pensar de forma distinta. Creo que, y yo lo decía en un tuit hace poquito, el derecho hoy y la sociedad exige mucho de todos los actores sociales, de todos. Y creo que hay muchas deudas del derecho con la sociedad y hay muchas deudas de muchos actores sociales con la sociedad. Decía yo hace un rato que vivimos un hervidero social porque vivimos una normalidad y nadie sabe por qué está brotando tanta inconformidad, por qué está brotando tanto problema. Y creo que la definición de esto está ahí, está brotando tanto porque no hemos logrado desfogar de manera correcta la presión que se está generando en la sociedad. Y creo que Almadelia, en estos muchos cuentos, empieza a desfogar tantito aire dentro de esta sociedad, empieza a sacar en esta olla express un poquito de aire para entender que no pueden ser normales esas situaciones y que hay que tomar decisiones ante esas situaciones, ¿no? Una cuestión de normalidad entre una pareja de adolescentes que están contentos, este es otro cuento también, ¿no? Y que terminan por una ruptura, quisiera decir yo ideológica, pero es más bien de sentimientos en cuanto a que unos escuchan un tipo de música, otros otra, tal cual los Capuleto, ¿no? En donde la conclusión de esto es una conclusión trágica porque no hay la capacidad de poder conducir o llevar a cabo a buen puerto esta ruptura, esta fractura que existe entre dos formas de pensar, entre dos formas de ver la vida, entre dos formas de escuchar música. Y eso es lo que vivimos hoy en día, ¿no? No podemos de alguna otra forma llegar a conciliaciones porque todo es ruptura, o eres negro o eres blanco. Sentarte en una mesa de plática, negociar y a poder llegar a un acuerdo es difícil. Hoy también porque está al alcance. No estamos de acuerdo, pues rompe el compromiso y se acabó. Tú en tu esquina, yo en mi esquina y ahí le paramos, ¿no? Cuando a lo mejor debiera haber un poco más de plática, debiera haber un poco más de encuentro. Y creo que esta postura retadora del propio libro, esta postura de llevar las cosas a este extremo, ayuda a reflexionar y ayuda a pensar mucho. Son muchos cuentos que dejan mucha profundidad, que dejan una huella. Quisiera yo terminar mi intervención invitándolos a leer con tres cosas. Son cuentos que en breve te permiten levantar las cejas y decir, ¿en serio? O sea, eso es el final, así va a terminar. Te generan sorpresa, te generan tristeza, te generan ansiedad, pero también te generan felicidad, ¿no? Reflejado, insisto, en que qué bueno que él lo hizo, porque aunque yo no pueda, lo haría exactamente igual. Es de verdad un gozo leer este libro, es
de verdad, un buen espacio para poder, frente a todo lo que estamos viviendo, encontrar un camino y encontrar una forma de distracción a tanta paranoia y a tanta cuestión negativa que vivimos. A pesar de que los términos del libro traen maldad y malditos, la verdad es que es de esa maldad que se antoja. Son esas maldiciones que dice uno, no están tan mal, y se vale, ¿no? Y se vale acercarse. Almadelia, de verdad, muchas gracias por este libro, muchas gracias por acompañarnos en estos minutos a platicar con nuestra comunidad. De verdad, es padrísimo que nosotros podamos abrir a nuestra comunidad este tipo de literatura para que gocen, para que vean, y sobre todo para cumplir en un reto que tiene la escuela, de poder generar abogados sensibles y generar abogados con capacidad de cambio. Muchas gracias, Almadelia, bienvenida. No, muchas gracias a ti. Todo lo que has dicho me tiene un poco abrumada, pero bueno, supongo que ya lo conversaremos más adelante. Muchas gracias por la apertura, por el humor, por esa lectura distinta de cada historia. Gracias. Estás en mute, Arturito. Sí, sin más preámbulo, pues Fabiola, adelante tus impresiones. Muchas gracias. Primero quiero agradecer una vez más al rector, a mi escuela y a Almadelia también, pero es una cuestión que voy a abordar en un segundo punto. Primero quisiera abordar sobre Alfaguara. Los primeros libros que yo leí, libros que ya eran míos, que ya yo podía poner en mi librero, eran de Alfaguara. Entonces, justo la primera vez que hago una cosa, que ahora es presentar un libro, me da mucha nostalgia y a la vez como que siento que hay cosas, marcas, patrones que atesoras para siempre, como la primera vez que hice algo. Entonces, que haya coincidido en Alfaguara, justo como que me da un sentimiento de, híjole, qué bonito, y justo lo mismo, ponerlo en mi librero y decir, wow, el primer libro que presenté también es de Alfaguara. Entonces, pues muchísimas gracias primero por la invitación, por las flores también de la alumna que no soy, pero que agradezco la percepción. Y ahora sí, en un segundo, sobre la autora, debo pecar de sincera y decir que la verdad es que yo no conocía tus libros, no te conocía, Almadelia. Y en primero me dijeron, a presentar un libro, y yo, bueno, pues hay que ver, ¿no? Entonces luego el rector me dijo, es una autora, y ya fue como mi primer, bueno, autora, mujer, no abogada, qué padre, vamos a ver, ¿no? De qué se trata. Entonces luego empecé justo con este primer temor del pedestal en el que se tiene a los autores, ¿no? Como la valentía que alguien tiene de todo lo que está pensando, ponerlo en un libro y pasárnoslo y quererlo comprar y decir, wow, o sea, ¿cómo sacó todo esto que tiene aquí y lo puso? Y justo es algo que ya hablaba con el doctor Arturo. Tengo tantas cosas que decir que no sé cómo ponerlas en un papel. O sea, quiero decir todo lo que he pensado y no quiero que se me vaya alguna cosa o que esté perdiendo una cosa. Entonces justo tuve una evolución muy curiosa de no conocerte, al luego ver tus videos y ver lo relajada que eras, que sentí un alivio y dije, órale, qué padre. Hasta luego ver todo el libro y leerlo y terminar los 20 cuentos y sentir un alivio, o sea, y decir como, qué padre, o sea, no te conocía, pero sin duda creo que una de mis cuentistas favoritas hoy. Y digo una por no fangirlearte, pero sin duda, la verdad es que estoy muy contenta, me gustó muchísimo el don que tienes para plasmar los 20 cuentos y los relajados que son. Y justo, o sea, expresas las mismas sensaciones de que comenta el rector. Y escuché también en una de tus entrevistas que debido al éxito que tuviste con El niño que fuimos, que fue una novela, dijiste, híjole, pues no sé si lo que debo hacer sea también una novela. Y te quiero agradecer mucho justo por atreverte y hacer los 20 cuentos de maldad y el uno que otro maldito, porque justamente nos das toda esta gama de sentimientos, de emociones y de una montaña rusa que pues muchas gracias. O sea, creo que atreverse es el primer paso. Y como dice el rector, creo también que el haberlo escrito es una forma de luchar con las injusticias. O sea, creo que el escribirlo es una forma de decir, lo vi, me percaté de ello y justo quiero hacer otra cosa distinta. El hecho de ya percibirlo, pues ya es un acto de rebeldía, precisamente. Entonces, pues, muchas gracias por justo hacernos dar cuenta de esta faceta que
que nos hemos perdido de nosotros mismos, como también lo mencionamos, porque es cierto, todos hemos tenido esos pensamientos, todos hemos tenido esos sentimientos, solamente como que siempre lo hacemos a un lado, ¿no? Como que siempre es, bueno, no pienses en eso, bueno, el karma vendrá, bueno, algo pasará, o sea, siempre es como que no te hagas justicia por tu propia mano, que es algo que también nos enseñan en la carrera desde primero, ¿no? O sea, todos tenemos el uso de la fuerza y pues tú, o sea, aguántate, vive, paga impuestos, sea un adulto funcional y pues avanza. Entonces, justo quiero agradecerte primero por haber hecho el cuento y los cuentos, y en un segundo lugar quiero hablar ya específicamente de los cuentos. Híjole, los 20 nombres que le pusiste a la maldad me parecen fascinantes. Siento que tu don en relatarlos en 5 hojas, en 13 hojas, me parece fantástico. Y el don de que al hecho de que a la mitad de la página yo ya me sintiera no solamente familiarizada con los personajes, familiarizada con la historia, sino también me preocupaba que ya me sentía identificada, ¿no? O sea, todos hemos dicho, caray, o sea, perfectamente pude haber sido yo. Entonces, también cada abrir uno de los cuentos, terminar uno y abrir el otro, ver el título era, hijo, ¿de qué me voy a encontrar? O sea, ¿ya estoy lista para el siguiente cuento? ¿O no? O por ejemplo, justo el cuento del que hablaba el rector del amor es eterno mientras duele, híjole, pues es un cuento de amor, pero pues lee el cuento de amor, o sea, cada título, cada historia era, híjole, sí estoy segura, o mejor lo pauso, o justo como yo lo estaba leyendo mientras estudiaba internacional, decía, terminaba de leer uno muy fuerte y decía como, no, mejor lo cierro y abro la Convemar, o sea, mejor lo cierro y abro la Convención de Viena, porque justo decía como que, bueno, mejor me los voy dosificando a un día llenarme de una emoción de asesinato, otra emoción de amor, otra emoción de distintas cosas. Entonces, también creo que estuvo fantástico que fueran cuentos porque nos daba un doble sentimiento, como que yo a la vez quería saber qué había detrás, qué consecuencias tenían los 20 asesinatos que tuvo o sea, que tenían las personas por pedir comida, o qué consecuencias tuvo la pasante al manejar desnuda por Coyoacán en un abrigo de Dior. O sea, como que justo tenía muchísima curiosidad por seguirlo imaginando, pero a la vez dije, no, qué bueno, o sea, qué bueno que ya ahí cerré el cuento, qué bueno que ahí terminó el cuento, porque esto frena y lleva a buen cauce mis ganas de saber más, o sea, de conocer el fin último de los personajes y también los fantasmas y las consecuencias que cada uno va a tener, ¿no? O sea, creo que es idílico decir que iba a seguir asesinando a todos los repartidores, a todas las personas a las que les repartía comida, pero justo es lo fantástico del cuento, que yo ya no me hacía cómplice por ser espectadora, o sea, ya terminaba de leerlos, los dejaba a un lado y eso me parecía increíble. Y en tanto los cuentos, en sí ya la historia que tú estás plasmando, primero me parece fantástico y el doctor Arturo ya me lo había mencionado, pues que se nota que eres una amante a la Ciudad de México, o sea, se notan todas las referencias. Yo no, o sea, soy de Michoacán, conocí la Ciudad de México, sí, durante toda mi vida, pero en los típicos viajes al Castillo de Chapultepec, a Six Flags, etcétera. Entonces fue ya hasta que fui a estudiar que ya realmente pude conocer la Ciudad de México como tal y vivir en ella. Entonces me fascinaba no leer un libro que fue ambientado en un pueblito francés hace 100 años, sino me fascinaba poder leer el libro en la Condesa, me fascinaba poder leerlo en Polanco, en Coyoacán, en el bosque de Chapultepec, incluso, o sea, siento que eso familiariza recuerdos bastante breves, que abona la sensación de decir, híjole, es que soy yo, o sea, puedo ser perfectamente yo, o si no es que ya pasó, va a pasar, o sea, no lo hacen ver como tan alejados, y justamente por eso también me gusta que todos están ambientados en la Ciudad de México, pero también abonas nuestra perspectiva, lo que mencionas en Los Meseros, del hecho de venir del hambre, el hecho de que todas estas personas que vamos a la Ciudad de México, entonces no solamente lo ambientas en la Ciudad de México, sino que abordas perfectamente las problemáticas de vivir en la Ciudad de México, o sea, el cuento que sucede en el temblor, qué duro, o sea, también me llevó por tantas sensaciones, tanto como de alivio, tanto de preocupación, tanto de, pero ¿qué pasará con su diablo? O sea, justo fue como varias cosas que dije, perfectamente es la Ciudad de México, pero además de eso, es muchos Méxicos. Y eso también me fascina, o sea, es el México de la pasante, que fue el cuento con el que más dije, claro que soy yo, es el cuento también de las oficinistas, es el cuento de la
la licenciada que se va con licencia de maternidad, por ejemplo, por tener un bebé, pero pues también es el cuento de los millennials, ¿sabes? También es el cuento de los meseros, también es el cuento de las cougars y los sugars que comentas en Polanco, y también es el cuento del ministro. O sea, que justo que aunque el rector menciona que es un libro un poco alejado como de la forma en la que vemos el derecho, pues tampoco. O sea, hubo unas ciertas relaciones que yo dije, no te puedo creer que no haya sido pasante de abogada, ¿sabes? Ese cuento lo sentí tan perfectamente narrado que dije, claro, o sea, por supuesto somos nosotros. Ese hecho, el hecho de los godines, por ejemplo. Entonces, al presentar muchos Méxicos, también siento que es un libro que hace que sea disfrutado por todos. O sea, todos hemos comprado un tamal en la Condesa, pero pues también hay quien los hace, o sea, no aparecen ahí mágicamente. Entonces, me gusta mucho que abordas esas múltiples perspectivas. Y también algo que mencionaba el rector es estas situaciones que presentas tanto cotidianas, pero también fantásticas al mismo tiempo. O sea, ambientado hoy, pero todas, o sea, todos tenemos una relación tóxica con el banco. O sea, y me pasó ayer, perdí tiempo de estudiar por un cargo no reconocido y perdí mi cartera hace unos meses. Híjole, no podía concebir cómo no podía gastar mi dinero, o sea, mi dinero que yo puse ahí voluntariamente. Entonces, creo que esto es algo que todos hemos dicho, o sea, es que cómo no es posible y cómo siempre se salen con la suya y cómo además de eso se ufanan la mejor atención al cliente, de ser un banco de nivel mundial. O sea, como que situaciones tan cotidianas y a la par de eso, por ejemplo, el cuento del gimnasio, híjole, todos hemos tenido nuestras tarjetas drenadas por gimnasios que no cancelamos, pero que tampoco vamos, pero que también tenemos el sentimiento de sentirnos, híjole, es que voy al gym saliendo de la oficina, ¿no? Entonces, justo esas situaciones que todos hemos dicho, soy yo, y veo las caras de ustedes, y así como lo digo yo, que tengo 20 y tantos años pasante, lo dicen ustedes también desde la perspectiva en la que están. Entonces, pues eso me parece muy divertido, que son historias de todos y son historias en las que todos nos hemos visto, tanto para lo divertido y para lo que nos reímos, como para lo malo, ¿no? La situación el cuento de los meseros me impactó muchísimo, o sea, que es una situación que hemos visto todos. O sea, ahorita claramente se ha parado por la pandemia esta concurrencia en los restaurantes, pero híjole, todos hemos visto la mesa de al lado, la señora gritando, quiero hablar con tu gerente, y gritando hasta más no poder y abusando de su situación de poder, como pues si realmente te estuvieran haciendo un favor, que híjole, o sea, como que justo estas tantas injusticias, que es lo que comentó el rector, repensamos mucho de estas situaciones que ya hemos hecho tan cotidianas y las hemos hecho tan normales. Esta frase que menciona que todas hemos visto outfits carísimos y relojes carísimos y carros carísimos y corbatas carísimas, que justo también reflejan una situación de injusticia bien cañona. O sea, como que el mundo se indigesta justo de la cantidad de dinero que trae esa persona puesta. O sea, cuando sale de la oficina y hay gente que no tiene ni para comer ni para andar en metro, ¿no? Entonces, justamente me parecen como muy graves estas situaciones que hemos normalizado por completo y que, o sea, que además están bien, ¿no? Como que vivimos con ellas, salimos de nuestra casa y vemos al vagabundo en el piso y decimos, como, o sea, pues ni modo, ¿no? Así nos tocó. Entonces, pues también me parece cañón, pero sobre todo me parece fantástico que nos hace desdibujar esta situación del bueno y el malo, ¿no? O sea, que solamente refleja humanos reales, o sea, sentimientos que todos hemos tenido, sentimientos fidedignos. Y justo digo, me siento identificada, pero también me preocupa sentirme identificada, ¿no? El hecho de que también todos hemos imaginado nuestros propios cuentos de maldad en la cabeza, ¿no? A mí me pasó muchas veces como pasante que te toca el regaño de todos los de arriba, que realmente no es tu culpa, sino pues eres la que le tocó escuchar al que justo en ese momento estaba de mal humor y pues te tienes que quedar ahí porque pues necesitas el trabajo y porque necesitas graduarte con experiencia y te quedas a escuchar el regaño cabeza abajo y diciendo como, bueno, o sea, pues sí, solamente dices, sí, sí, sí fui yo, y pues también en exámenes, ¿no? Me pasa mucho, pues te quedas así, solamente escuchas todo lo que te tengan que decir, y creo que también eso es algo que logra hacer el cuento, como imagina, o sea, motivarnos a justo imaginar todas las veces en las que hemos pensado escribir nuestro propio cuento de maldad, ¿no? Las veces que estás en el banco y dices, llevo 3 horas, ¿y cómo va a seguir todo tan normal? O sea, cómo el día sigue y viene la noche y viene el siguiente día y todo está tan normal, a pesar de que tembló, a pesar de que mataste a alguien, el día sigue, y eso también me parece asombroso. Y
Y vuelvo a lo mismo de que desaparece la figura del bueno y del malo, o sea, ya no soy yo la buena, ya no soy yo la mala, sino que los personajes, nadie duda que lo que comentaba también el rector, nadie duda que cuidar de tu hermana desde pequeña, así prácticamente convertirte en tu mamá, nadie duda que eso sea bueno, perdón, nadie duda que eso sea malo. El hecho de ser papá soltero de una niña y atravesar la ciudad para darle de comer, tampoco nadie duda que sea bueno. Pero híjole, también ese acto de heroísmo, pues también se acostó de, o sea, con la esposa de tu mejor amigo. O sea, entonces como que sí es muy bueno, pero híjole, también como que tiene este toque y este tinte que todos decimos, pues es que realmente no por una acción deja de ser bueno, o realmente qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, ¿por qué siempre hemos querido catalogarnos como lo bueno, el puro, el inocente, o el malo, el que es súper grosero, etcétera? Entonces, justamente me quedo con esto de atrevernos, o sea, ciertas frases que me gustaron mucho, que justamente creo que concluyen en el hecho de que hay que atrevernos. Eh, por ejemplo, también la cuestión de la epidemia de tristeza, híjole, ese cuento cómo me impactó de verdad. Primero, pues en el hecho de que es un ambiente que está cero alejado de nosotros, o sea, por completo ese es un ambiente de los abogados y de las personas que imparten justicia, y me parece muy impactante cómo sucedió. Y no voy a decir nada más porque, como dice el rector, lo importante es que justo vean por qué nos impacta de esa manera. Y también el hecho, los cuentos de los godines también me fascinaron demasiado. O sea, como que justo decía, no es posible, pero a la vez decía, es que sí es cierto. O sea, me parece que presenta actos de rebeldía tan puros, tan bonitos, pero a la vez como tan cañones, o sea, de plano como, es neta, o sea, sí, es como, ¿de verdad pasó eso? Entonces, justo sobre este cuento me quiero quedar con una frase que voy a retomar literalmente, que dice que es increíble que aceptemos esta esclavitud como anestesiados y encima agradecemos como perros indignos por tanta injusticia y maltrato. Y finalmente, pues quiero también decir que como estos actos de rebeldía no siempre son matar, ¿no? No siempre son hirientes, sino a veces puede ser un acto de rebeldía simplemente irrumpir en una junta a leer un poema de Mario Benedetti, ¿no? Y pues finalmente quiero decir como también estas referencias a la cultura popular, que ya lo habías también comentado en otro de tus entrevistas, que vuelvo a lo mismo, es un cuento que tiene de todo, así como son en muchos Méxicos, es un cuento que tiene Juan Gabriel, es un cuento que tiene Bad Bunny, o sea, no sé cuántas veces se ha mencionado eso en cuentos de literatura actuales, pero pues así mismo tiene las aplicaciones que mencionamos ahorita, tienes las aplicaciones que todos tenemos aquí, y que todos sabemos el nombre de hospedaje, de envíos a domicilio, pero pues también guiños como al señor Salim, ¿sabes? Guiños al ministro, por ejemplo. Entonces, pues es un libro que, como dice el rector, te deja con un gran sabor de boca, y para lo bueno y para lo malo, o sea, digo, tanto como con curiosidad, tanto como es de verdad que está pasando, y es de verdad que estos son historias imaginarias, pero a lo mejor hay historias en la vida real que impactan muchísimo más, y que decimos, híjole, ¿cómo es posible que esto haya pasado? Muchas gracias, Fabiola. Pues sin más preámbulo, Juan Pablo, tus impresiones. Uf. Pues muchas gracias y otra vez saludos a todos. Mi agradecimiento desde luego con la autora, pero también con Fabiola como alumna por sus palabras e impresiones ahorita. La verdad es que es muy grato escuchar y tener este tipo de intercambios. Y desde luego, señor rector, querido Arturo, con ustedes por esta oportunidad de participar. Tengo que decir que pues yo estoy aquí en un doble carácter, ¿no? Como profesor de la escuela, ciertamente, cosa que me honra y que es una oportunidad permanente de intentar desarrollar pues la felicidad, porque a fin de cuentas estar en contacto con los alumnos es lo que uno busca, siguiendo la tradición de la escuela, pero también como alumno, porque pues han de saber que yo soy alumno de Almadelia.
porque pues he tenido la oportunidad de estar en sus talleres y no solo de eso, sino de ahora participar en esta conversación. Y pues sí, de haber leído, justamente mi interés en buscar ser su alumno fue porque leí El niño que fuimos hace un par de años, y es una novela que me resultó conmovedora y que comparte, creo yo, con estos cuentos, no solo el talento de la autora, sino este contacto con la mexicanidad y con la diversidad de lo mexicano y de lo humano, que creo que está presente también en los cuentos de maldad. Entonces, pues muchas gracias a todos, les agradezco infinitamente por esto. Voy a ser breve porque además pretendo que la gente que nos está viendo en Facebook pues pueda escuchar a Almadelia, que a fin de cuentas es lo que a todos nos interesa. Pero sí quisiera decir algunos comentarios, aprovechando la oportunidad. Mi relación con este libro resulta, la verdad, cercana, porque aunque no pude ir a su primera presentación en la feria del libro aquí en la Ciudad de México, y lo lamenté mucho, sí creo que fui testigo indirecto del tiempo en el que lo estaba escribiendo Almadelia, porque pues justo estábamos, yo creo que a medio taller. Y además, pues en algún momento nos anticipó que ya lo estaba terminando. También después, pues tuvimos noticia de que falleció Ramón Córdoba, y que lo que originalmente, entiendo, estaba también pues trabajando en la obra con Almadelia. Y pues finalmente, gracias a la confianza de Almadelia, pues por motivos profesionales supe ya de la salida del libro, y finalmente gracias a ella lo tuve en mis manos. Cuando ya en las librerías o se había agotado o estaba por llegar, digamos, el siguiente cargamento, pero yo me vi beneficiado ahí por su bondad. Y entonces desde que lo leí, lo tuve en mis manos y lo leí, la verdad es que le desarrollé un gran cariño, y pues ahora el estar aquí con ustedes pues me ha permitido pues releerlo, porque este libro me acompañó en los primeros días de la cuarentena, pero la verdad debo decir que lo leí, creo que en una tarde. No lo pude soltar. Me envolvió, y cada cuento me traía más contento que el anterior, y la verdad eso pues para mí fue fabuloso. Entonces, nuevamente muchas gracias, ¿no? A ver, el libro es magnífico, es versátil como lo permiten los cuentos y como lo facilita el talento y el trabajo permanente, honesto, duro, de una escritora que en mi opinión es hoy por hoy una de las voces fundamentales de México. Estamos ante una escritora que trabaja todo el tiempo y que despliega su capacidad de transmitir lo que tiene en distintos medios, ya sea en sus cuentos o en sus novelas, en sus artículos o columnas de opinión que periódicamente publica tanto en diarios como en su sitio web. También trabaja educando en talleres, da muchísimas pláticas, presentaciones, en fin, está, creo que siempre ocupada. Y también tenemos el gusto de entrar en contacto con ella en Twitter, donde debo decir es una magnífica tuitera. En todos esos ámbitos, en todos esos medios, en cada uno de esos géneros, es posible advertir la capacidad creativa de Almadelia, pero también su sentido del humor, su conciencia de la sociedad en la que vivimos y en la que ella ha vivido y vive, y así como una sinceridad convencida. La fuerza generada por Almadelia y su amor por la literatura se lee, yo creo, en cada una de las páginas de este libro y de los otros. Y de una manera muy clara está en estos cuentos.
En ese sentido, estos cuentos pues, son un ejemplo muy claro de lo que planteó Cortázar en sus clases de literatura en Berkeley en 1980. ¿No? Porque sostiene Cortázar que en su etapa histórica, en lo que él llama su etapa histórica de la obra, cayó en la cuenta de un deber, de una responsabilidad. Nos dice que ser un escritor latinoamericano significa fundamentalmente ser un latinoamericano escritor. Y en ese sentido, pasar del culto de la literatura misma al culto de la literatura como indagación del destino humano, y luego la literatura como una de las muchas formas de participar en los procesos históricos que a cada uno de nosotros nos concierne en su país. Creo que esto tiene relación con lo que el rector y Fabiola comentaban hace un momento. Qué importante resulta tener conciencia cuando estamos en un foro de una escuela de Derecho en el México del siglo XXI y ante una obra como la que estamos presentando. El libro que tenemos es un libro de cuentos, como lo confiesa su título, y además de tener una lectura fácil y como decía yo en mi caso, lamentablemente rápida, me parece que en él se despliega a plenitud la variedad que permite que cualquier cosa entre en un cuento. La versatilidad creativa de la escritora se conjuga con la multiplicidad de temas, escenarios, personajes y situaciones. Sentimientos, muchos. Y todo ello con el común denominador de la maldad. Desde luego también con Cortázar se puede decir que no hay temas ni buenos ni malos en el cuento. Se puede escribir sobre una piedra y hacer una cosa fascinante, siempre que el que escriba se llame Kafka o en este caso que se apellide Murillo. En este caso habrá que agregar que cuando el tema es la maldad y lo escribe Murillo, el cuento es bueno. Y es que como le escuché decir a la propia Alma en una presentación a distancia con Gina Jaramillo hace unos días, creo que tiene toda la razón. A veces ser malo es bueno. En este libro, a través del maravilloso universo infinito de los cuentos, encontramos conciencia social, humor, muerte, tretas, descripciones, obsesiones, discusiones teológicas. Encontramos la dimensión plena de lo humano a través de la ficción. Encontramos la inteligencia propia, no solo la de la autora, sino la de la maldad. Una maldad que hace pensar y que se plasma en los relatos de Almadelia sin ser juzgada, sino como es, como somos nosotros. Me parece que en ese sentido estamos ante una lectura necesaria, indispensable para cualquiera, pero específicamente para los estudiantes de Derecho y abogados que nos están escuchando, porque a fin de cuentas no se nos olvide que nosotros nos dedicamos a lo humano y esta obra es justamente eso, un reflejo de lo humano magníficamente escrito. Entonces, de nuevo, muchas gracias y ahora sí que a lo que nos convoca aquí a escuchar a la propia autora. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues sí, sin mayor preámbulo, pues todo el mundo quiere escuchar a la autora. Pues adelante, Almadelia, y tómate el tiempo que quieras. Es tu espacio, es tu tiempo. Oigan, estoy abrumada. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Fabiola, por la frescura de tu lectura, por lo detallado de tu recorrido en estas historias, en estos personajes. Apunté una serie de temas que ahorita me gustaría abordar. Gracias, Ricardo, por esa introducción magnífica, por la apertura al espacio, porque te quiere ganar la risa. Y eso era lo que yo quería también, ¿no? Que nos ganara la risa, porque la risa manifiesta un proceso de conciencia, manifiesta un proceso de inteligencia. Y por esta lectura un poco social, ¿no? Que traes a la mesa a partir de los relatos de México, del Estado del Derecho en este país. La verdad es que no me esperaba, se los digo con toda honestidad, como cínica que soy, que esta charla me diera
tantas perspectivas tan distintas, ¿no? Porque les voy a confesar que una se cansa de las muchas, pero se cansa de sí misma. Yo estoy hasta las gónadas de mí misma de repetir lo mismo, de decir las mismas cosas, porque bueno, pues al final soy yo misma hablando de mi mismo libro y es muy rico cuando la charla te ofrece posibilidades de hablar de otras cosas, ¿no? Arturo, muchísimas gracias por organizar esto, por tu paciencia, por escribirme, por buscar la fecha, por aguantar mi neurosis y mi mala broma del mail de ayer de que mejor ya no. Porque han de saber que ayer le mandé un correo diciendo, ya lo pensé bien y creo que lo deberíamos de hacer distinto, y hasta abajo ya le ponía jajaja, es broma, ¿no? Porque pues una se aburre en el confinamiento. Y bueno, Juan Pablo, ¿qué te digo? Muchísimas gracias por lo que acabas de decir, de reflexionar, me parece inmerecido, ¿no? Pero las comparaciones que haces de estas historias, trayendo a la mesa a Cortázar, a Kafka, por tu generosidad, por tu humanidad y por tu inteligencia. Quiero que sepan que es francamente uno de los mejores alumnos del taller de escritura, y eso yo se lo atribuyo a una sola cosa, y es que lee, y lee muchísimo. Me doy cuenta porque siempre está compartiendo fragmentos del libro que está leyendo, o porque a veces yo le mando un mensaje de mira, lee este, y me dice justo lo acabo de comprar ayer. La verdad es que eso tiene de increíble la literatura, ¿no? También es un pegamento, es un vehículo para vincularnos entre todos. Entonces, gracias, estoy abrumada, y quiero compartir básicamente para establecer una conversación entre nosotros con lo que surgió hoy aquí. Decía Ricardo, un poco apuntabas al principio, ¿no? Esta especie de claro límite entre la realidad y la ficción, y las historias que están ahí en los cuentos, que qué divertido o qué fantasía, o, claro, el señor de los tamales, que es el del cuento, pero en realidad existe, ¿no? Hoy en la noche es muy probable que por las casas de cada uno de nosotros que estemos en la Ciudad de México pase un señor diciendo lleve sus ricos tamales oaxaqueños, y ahí hay una historia, ¿no? Y entonces yo pensaba, claro, ya escuchándolos me acordaba de lo que escribí, porque no les miento que no me gusta leer, volver al libro que escribí, porque es horrible, es horrible. Es como verte en la cama y decir, mira qué fea estoy, la arruga, la cana. Así ves el libro y dices, esta madre, repetí 3 veces el mismo adjetivo, le faltó la coma, el punto. Ese cuento tenía que, así, ¿no? Pero ahora que los escuché me acordé y pensé, si yo escribiera el cuento dentro de estos, de un tipo que con su esposa roba niñas, bebés, las mata, va almacenando los cuerpos y luego le vende los huesos a un santero para que haga santería, porque hay toda una secta. A lo mejor dirían, está loca, ¿no? Pero eso existe. Eso existe. En 2018, me parece, era que se hablaba del monstruo de Catepec. Y si yo viera este libro con ojos de abogado, ¿no? Diría, es ridículo, no puede ser que esa chavita que reparte comida a domicilio tenga la manera, ya les vamos a echarle spoiler, ni modo, pero esa es Jackie, tenga la manera de matar clientes en su casa y que nadie diga nada. Pero eso existe. O que alguien vaya rentando su casa aquí se llama bed and breakfast, ¿no? En una app que te permite rentar tu casa o tomarla de otras personas y dejar un cadáver ahí. Todo eso es posible en un país como este, donde campea la impunidad, donde cada noticia parece broma, pero siempre se le atribuye ajustes del narco. Y entonces ya nadie dice nada y ya nadie indaga, ¿no? Desde una perspectiva policial, judicial, pues claro que mis cuentos son de risa, pero luego la risa se nos borra un poco de la cara porque eso de risa está pasando en este país. Entonces, ese primer encuadre que hacías, Ricardo, me parece muy importante porque no es que mientras una escribe se esté planteando
provocar estas reflexiones. Escribes porque tienes la necesidad de contar una historia, ¿no? Porque hace poco leí a Siri Husbeth, que es una escritora maravillosa, su esposo es Paul Auster, y ella decía, aflora un proceso inconsciente a la hora de escribir de tal manera que escribes lo que no sabes que sabías, ¿no? Pero cualquiera de nosotros que escribiera se daría cuenta que no sabe que este país está en un límite absurdo, hilarante, negro, doloroso, cómico y trágico al mismo tiempo, ¿no? Entonces, me encantó que hayas hecho como esta insistencia de decir, sí tiene que ver con nosotros, sí tiene que ver con todos. Hoy Frida Guerrera publicaba una vez más el caso de esta bebé que apareció en una mochila negra en la calle en Ecatepec, y ella lleva desde que empezó el recuento de más de 500 bebés. Sí tiene que ver con nosotros. Eso parecería absurdo, como absurdo es la realidad de este país, ¿no? Y luego, bueno, Fabiola, primero tengo que decirte que toda mi familia es de Michoacán. ¿Dónde estás ahora? Estoy en Ciudad Hidalgo, se llama, Ah, es en la zona de la Mariposa Monarca, cerquita sí, de sí, sí. Sí, qué bien. Pues mira, mi familia es de Michoacán, menos yo, que ya vine a nacer aquí porque a mi madre le dio por buscar cómo está conformada esta ciudad, buscando la superación a la gran capital, ¿no? Donde de todas las provincias vinieron acá. Entonces, mis hermanos, todos, tengo 7, soy la número 8, los otros 7 sí nacieron michoacanos, entonces yo soy medio la apestada por chilanga. Y bueno, me gustó muchas cosas que dijiste, pero esta identificación con lo humano, ¿no? Donde al final decías, es heroico tener una hija, criarla solo, viajar 3 horas desde las 4 de la mañana para llegar a las 7 a vender los tamales, pero ese personaje también puede ser terrible, nefasto, asesino, traidor, porque todos nosotros somos mentirosos y somos infieles. Y no me refiero solo a la fidelidad en el tema de la pareja y tal, ¿no? Pero también todos somos generosos y amorosos y leales, porque en una persona caben todas esas emociones, ¿no? Todas esas posibilidades. Por eso me gustaba el juego, ya el mismo título, Cuentos de Maldad y uno que otro maldito, pues es un juego de palabras, donde lo maldito está en lo que haces tú, pero también en lo que sucede como una especie de maldición, y en lo maldito como el género, ¿no? De los cuentos malditos, digamos, ya hablando un poco más de literatura. Es así, o sea, todos somos capaces de eso, ¿no? El cuento que citaste, El amor es eterno mientras duele, ese es como una paráfrasis que yo quise hacer, que aparece la frase en la novela de García Márquez, El amor en los tiempos del cólera, por cierto, muy ad hoc para estos días. Lo que dice Gabriel García Márquez es, el amor es eterno mientras dura. Yo acá le puse el amor es eterno mientras duele. Y en esa secundaria, entre dos adolescentes, como decía Ricardo, a lo Montesco y Capuleto, está este, no sé, es un virus, ¿no? O sea, que incuba y crece de la polarización, que está en todos lados, en este momento, en este país, quizá como nunca, ¿no? Verbalizado como nunca, porque siempre ha estado allí. Entonces, incluso en una secundaria, entre una pareja de chavitos de 14 años o 15, cabe la belleza de ese primer amor inolvidable, por el que das todo, con el que ella salta viendo que le van a romper las costillas a patadas, pero salta a protegerlo. Pero está también que ellos dos son parte de ese proceso de polarización, ¿no? Eso es humano. El amor es maldito. El amor es maravilloso y es maldito, es una chingadera, pues a la que uno va además voluntariamente, ilusionado y feliz, porque nadie ha amado y odiado tanto a la misma persona como una pareja al de enfrente. Eso es así, ¿no? Entonces, me encantó que hicieras esa lectura. Y, y eso que apuntabas al final, Fabiola, que decías, bueno, pero ¿y luego qué pasó? O sea, ¿la castigaron o no? ¿Qué pasó con Jackie? ¿No? Porque el cuento termina en un estado muy raro, ¿no? Ella deja una notita y no se sabe para dónde fue. Como no se sabe qué pasó con el cabrón de Jack el Destripador.
O sea, en el barrio de Whitechapel seguimos siglos después, o 100 y tantos años después, sin saber quién fue. Y nadie le hizo nada, porque pues seguramente ya se murió, ¿no? Quiero pensar, pues. Parecería inverosímil. Mi editor me podría decir, Alma, no mames, no puedes terminar así. O sea, ¿cómo que nadie sabe a dónde fue? Tú dime dónde está Jack el Destripador. ¿Quién puede constatar quién era? ¿Qué hizo? ¿Cómo lo hizo? Hay cartas de personas que se hacen pasar por él, pero nadie lo sabe, ¿no? Y eso es lo que decía Edgar Allan Poe del terror, el terror estético, donde el final está en tu cabeza, no en el relato mismo, ¿no? Ese cuento que se llama El dedo de Dios, que es la pasante del despacho de abogados, también sugiere un final, porque lo que ella encuentra cuando mete la mano al abrigo, ¿cómo saber si sí era o no era de Queta, ¿no? Que es la otra personaje, o no? Y un poco eso era lo que yo también le quería apostar a eso, ¿no? A que la cosa más perturbadora venga de tu cabeza, no de lo que yo escribí, ¿no? Y bueno, pues finalmente, gracias por decirme que no me conocías y que me descubriste en este proceso y que te causó ilusión que fuera una escritora, porque ahora voy a retomar lo que dijo Juan Pablo, cuando Cortázar decía, ¿no? Más que ser un escritor latinoamericano, porque fíjense cómo cambia, más que ser un escritor latinoamericano, ¿no? O sea, eso me hace una rareza. Dentro de los escritores hay uno que raro que es latinoamericano. Yo lo que quiero decir, decía Cortázar, es que soy un latinoamericano escritor, ¿no? Y pienso eso de las mujeres. Cada vez que me dicen una escritora mujer, yo digo, ¡ah! No, soy una mujer escritora, como podría haber una mujer astronauta, una mujer panadera, una mujer abogada, una mujer... Y me da siempre mucho gusto irnos encontrando poco a poco y cada vez más en diferentes oficios y poder charlar entre nosotras desde ese otro lugar, ¿no? Son casi siempre mujeres las que señalan. Hay un cuento ahí que se llama Madre Ejecutiva, de esta mujer que regresa después de su incapacidad por maternidad y uff, ¿no? Hay quien me ha dicho, eso es choqueante, ¿no? Que plantees una mujer así. Pero es que en eso también es importante abrir el panorama y ver que hombres y mujeres somos capaces de todo, también de matar, también en serie, también brutalmente, ¿no? Y también de hacer grandes maravillas. Gracias, Fabiola. Y bueno, Juan Pablo, me gusta muchísimo que hayas hablado de la convergencia de lo humano, ¿no? Esta cosa humana que hay en el derecho y en la literatura tiene una razón de ser, ¿no? Al final, el derecho está también, me parece, no me escupan, qué bueno que no pueden, ja. Pero el derecho y la construcción del derecho y todos estos marcos jurídicos que se han ido desarrollando a lo largo de la historia también están hechos a partir del relato humano. Lo que alguien cuenta para cómo se integra un expediente, lo que cuenta o no una prueba, lo que cuenta o no una pista, lo que cuenta. Y por eso no me extraña, quiero que sepan que cuando yo tomaba, el taller que ahora toma Juan Pablo, en donde yo soy la maestra, en el péndulo en Polanco, yo lo tomaba como alumna cuando el maestro en ese momento sigue siendo maestro, pero mi maestro Oscar de la Borbolla. Y lo tomé como 3 o 4 años y siempre había un montón de abogados, ¿eh? O sea, no, es interesantísimo. Y además los más perseverantes, los que siempre traían el texto, los que tomaban una y otra vez el taller y francamente sí, pues de los mejores, ¿no? De los con más habilidad para contar historias. Porque además yo digo, si yo tuviera las actas que tienen ustedes o los expedientes o los legajos o como chingados se llamen, uf, escriban por favor, abogados, escriban novelas que debe de salir una cantidad, como siempre digo, ¿no? La literatura, toda literatura y toda guerra y seguramente todo expediente judicial nació en el corazón de una familia. Ahí hay muchísimo material humano para contar, ¿no?
me gustó muchísimo, Juan Pablo, que dijeras que el humor es humano, ¿no? Que el humor nos da también esta dosis de humanidad. Y me parece muy importante acotarlo porque esto que empieza a suceder de prohibir palabras, de cambiar imágenes, de emprenderla contra literatura, contra frases, contra cosas, porque ahora son políticamente incorrectos, me parece gravísimo, gravísimo, porque creo que la fantasía es que eso nos hace mejores y no nos hace mejores, solo nos etiqueta mejor dentro del rango de buenas personas, ¿no? Incluso convertir la lucha por la diversidad en el dogma de la diversidad la aniquila en sí mismo, la mata, ¿no? Cuando lo que tendríamos que buscar es hablemos de todo, siempre. Reservemos, conservemos, cada vez que la cagamos, perdónenme el francés, cada vez que la cagamos como sociedad, como país, como especie, conservemos la memoria de lo que hicimos, porque si lo eliminamos va a volver a suceder. Entonces, estas necesidades con quitar la imagen de un negro, una persona de piel negra, como ellos mismos se llaman, pues, para que ya no insulte, no, desaparecer la historia en la que dejar de escuchar Ingrata, que claro que es una canción que si uno le pone atención, está en el límite, ¿no? O estas canciones horribles de Ojalá que te mueras o Mátalas, son horribles, pero ¿cómo vamos a aprender a pensar si las eliminamos en lugar de dejarlas y subirlas a la conversación para desarrollar el discernimiento, ¿no? Y en ese sentido creo que lo que decía Juan Pablo es apelar a que podamos reírnos de todo, hablar de todo y descubrirnos humanos en este proceso y decir la maldad la tengo yo y la tienes tú y la tenemos todos. Es lo que creo que puede ayudarnos a, no sé si a ser mejores, porque tampoco es una expectativa, pero sí a cometer menos atrocidades, ¿no? Pues ya para terminar, y no sé qué sigas, si más preguntas o tal, sí quería decir que hay 3 cuentos en particular en el libro, ¿no? Que son Jackie, El agua encuentra su cauce y la rebelión de los godines, donde muy claramente sí estoy jugando, ¿no? A decir, a cuestionar la fantasía de la justicia. Miren, yo ya llegué al punto en que creo que la justicia es una fantasía, la democracia es una fantasía, el amor es una fantasía y el 100% orgánico es una fantasía. Pero ahí sí estoy jugando a decir, a ver, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir contando feminicidios? Hoy se lo preguntaba, hoy es que el tema cada vez me vuelve a desesperar, ¿no? Y pues en mi pequeña trinchera, que es inventar justicias lúdicas, infantiles si quieren, o poéticas como se aspiraría, pues Jackie puede hacer justicia, ¿no? Por estas madres que van, ustedes lo saben, que denuncian y que las traen durante años, desestimando todas las pruebas, para que al final les entreguen nada, ¿no? Un zapato, como está en el cuento, un zapato de su hija, un hueso, como pasó ahora con el caso de Ayotzinapa. Este ministro del cuento del agua encuentra su cauce que mencionabas, Fabiola, que hace pues cae en cuenta de una negra ironía, ¿no? Se sirve un whisky de 18 años y le cae de pronto la comparación de que ese whisky tiene más edad de la que alcanzaron muchos de los niños que desaparecieron, muchas de las adolescentes a las que violaron de 12, 13 años y arrojaron al Gran Canal en pedazos, ¿no? Y por último, el tema de los godines, que parece menor, pero no lo es. Como ya he contado hasta el cansancio en mi tránsito de 20 años de godines, yo vi eso, que te obligaban a renunciar a tu antigüedad para luego, pues, no liquidarte, ¿no? O liquidarte con mucho menos cantidad de la que te correspondía. Estos puestos que son de confianza, jefe, encargado, ¿no?
para entonces poderte tratar de una manera mucho menos justa, ¿no? Donde siempre salen beneficiados unos y son perjudicados otros. Vi muchas veces en corporativos, en Las Lomas y en Polanco, esconder al personal de limpieza porque da mala imagen, mandarlos a comer a un lugar donde no se vean, ¿no? Y eso está en ese cuento. Y eso pasa todos los días. Está pasando hoy en más de 20 empresas en este país, se los firmo. Entonces, pues había que buscar una venganza, ¿no? Por eso mi Bartolo Gomer, quiero que sepan además que ese cuento, esto lo sabe Juan Pablo, pero se los vamos a chismear a los demás, se está trabajando para convertirse en película. Y yo creo que es un tema que nos une a muchos porque lo hemos visto. O hemos sido godines o somos hijos de gente que con todo su amor y todo su esfuerzo se pasó 30 años en una oficina o en una empresa para que nosotros pudiéramos estudiar derecho o dedicarnos a escribir. En fin, que un poco la invitación es simplemente por empezar a pensar, what if, ¿no? ¿Y qué tal si un día decimos no? Diga no muchas veces hasta quedarse ronco, ¿no? Muchas gracias. Gracias a todos. Me llevaron a otro lugar de las propias historias que yo escribí que me están devolviendo como nuevas y eso es valiosísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Almadelia, ha sido una delicia, pero habíamos planeado una segunda ronda. Se me ocurre que si quieren todos una segunda participación más breve y si quieren aprovechar, dada la presencia de Almadelia, como bien dice, hacerle una pregunta sobre su literatura, sobre el proceso creativo o alguna cosa, pues adelante, rector. No, al contrario, a mí me gustaría darle más tiempo a Almadelia, la verdad. Creo que al principio abusamos un poco nosotros de la voz y darle tiempo a ella, ¿no? A mí me gustaría a lo mejor que nos platicara un poco más de los demás cuentos, ¿no? Me gustaría mucho escuchar esta perspectiva del cuento de la mesa, ¿no? La mesa de siempre. ¿Y por qué utilizar una mesa? A mí me llevó a un lugar específico, pero a mí me gustaría escucharla a ella, ¿no? En ese cuento en específico. Pues adelante, Almadelia. Ok, bueno, ese cuento, que es el tercero del libro, que se llama La mesa de siempre, es un cuento, yo casi creo que es mi favorito, o no sé qué, pero lo he dicho ya, es el único de todos los que están ahí que me senté, pero no paré así nada, no me levanté de la silla hasta que lo terminé, ¿no? Hay un escritor mexicano maravilloso, muy poco leído, que se llama Francisco Tario. Está publicada la compilación de toda su obra en el Fondo de Cultura. Por favor, terminando esto, todos entren a ver dónde se lo pueden conseguir. Ahí lo debe de tener Juan Pablo, ya lo vi volteando. Yo lo tengo, nomás que se me quedó lejos allá donde está mi librero. Pero Francisco Tario, dentro de los muchos cuentos que escribió, hubo uno que compilaron en uno que se llamó La Noche. Y en ese libro de cuentos los personajes son objetos. Entonces está el féretro, está la noche del féretro que quiere, por favor, que cuando ya se lo llevan para un velorio, espera con toda su alma que el muerto sea una muerta, de preferencia, pues que él sienta agradable recibir un bonito cuerpo femenino y no otra cosa, ¿no? Está la noche de los 50 libros, donde también hay un proceso de locura a partir de los objetos. Creo que se llaman los dos guantes o los guantes, y es una pareja de guantes de tela negros, donde el guante izquierdo es asesino y el derecho no. Y el chingado guante izquierdo se escapa en las noches a cometer asesinatos y el hermano, que es el guante derecho, vive diciéndole, cabrón, para con tus cosas, nos van a descubrir, ¿no? Y es que hay una cosa, yo estoy convencida de que los escritores no somos más que unos niños caguengues que no... que fingimos que hemos llegado a la adultez, pero no llegamos nunca. Porque la escritura es lúdica, es jugar, es darle salida a eso, ¿no? Y entonces, en homenaje a Francisco Tario, de hecho, el cuento tiene una epígrafe que está sacada de uno de los cuentos de Tario, que se llama La noche del muñeco,
que es un poco esta historia de los muñecos de Cricri, pero digamos que este es un cuento de muñecos para adultos, ¿no? Porque a este muñeco, que es un soldadito, le pasa que está enamorado de la bailarina y la ve fajándose por allá con otro muñeco que creo que es el de un apache o no sé qué, ¿no? Y yo quería eso, ¿no? Como un poco en honor a Tario, decir, voy a buscar el relato a partir de un objeto, y por eso la mesa. Yo es que escribo mucho en la cafetería del péndulo de la colonia Condesa, que está arriba, y la verdad es que una vez se me cayó el celular. Así, pum. Me acuerdo que bajé y se hizo un silencio, como si hubiera muerto alguien. Y esa vez me quedé sin celular por decisión propia 60 días, que han sido los mejores de mis últimos 10 años, yo creo. Y como que desde ahí me quedaba un poco las ganas de jugar, porque mire, es lo que les digo, o sea, adentro aquí hay una niña, y eso se quedó en mi cabeza jugando con, hay que inventar una historia, ¿no? ¿Por qué la gente guarda silencio por la muerte de un celular? En fin, y a partir de esa mesa, de ese escenario, de Francisco Tario, y pues escribí eso, ¿no? Hay un libro de Saramago también que se llama Casi un objeto, donde los protagonistas, que es también de cuentos, y los protagonistas son las cosas, ¿no? Creo que también mucho de lo que vamos escribiendo tiene que ver con todo lo que hemos leído. Entonces, se queda en ti y antes o después germina en una historia nueva, ¿no? Ya. Qué interesante, pues si quiere. Bueno, ahí tenía una pregunta, a mí me hace pensar que es como una especie de sinestesia, ¿no? Es decir, no le corresponde esa categoría y se vuelve muy, muy interesante. Bueno, Fabiola, ¿quieres preguntar algo sobre todo? Primero quiero hacer tres comentarios chiquitos. Una, justo lo que dices de que una eres una mujer que escribe y otra realmente también quien escribe es pues la niña que quiere inventar, que quiere crear. Siento que percibí mucho en tus personajes femeninos eso. O sea, mujeres también que viven, mujeres que hacen sus historias y mujeres que podríamos pensar que sí son los típicos personajes femeninos mexicanos, ¿no? El hecho de ser mamá, el hecho de ser guardiana, el hecho de ser protectora, el hecho de ser proveedoras, pero también el hecho de ellas sentir que el fuego de la dignidad les quema, ¿no? Como lo mencionas, y justo sobre todo estos personajes femeninos fuertes, pero también eróticos, ¿no? También que quieren vengarse a ellas, que quieren vengarse a todas nosotras, que quieren vengar al pasado. Me quedo mucho justo con una frase que mencionas, el hecho de que hay que proteger a Abril, ¿no? Que hay que proteger a todas las Abriles del mundo, que es también lo que ya expresaste, que creo que ya ahora es un clamor de justicia, ¿no? En todo el país, no solamente en el Estado de México, pues el proteger a todas las Abriles. Y lo mismo que mencionaste del maestro Juan Pablo, que justo es muy bueno porque lee y que justo tú también sabes que se expresa todo lo que leen. Y me dio mucho gusto percibirlo en tu libro, muchos guiños que hacías tanto a tu profesión de escribir, tanto al hecho de leer, o sea, el hecho de leer el periódico y mencionabas el libro del desasosiego, mencionabas ciertos autores, justo estos pequeños guiños que hace. Y hijo, el cuento de Ayer vino Dios, qué risa me dio, de verdad, el final de que, híjole, pues ni Dios puede hacernos leer. Pues sí, es cierto, o sea, yo no había leído un libro de literatura como desde enero, yo creo, o sea, un libro que no fuera derecho. Y eso también me gustó mucho, incluso en el cuento de la mesa, como también su eterno enamorado es un escritor, ¿no? Entonces, me gustaron mucho esos pequeños guiños, esos pequeños chistes locales que hiciste respecto de tu profesión, respecto de leer. Eso me gustó mucho. Y yo quisiera también terminar. Hace mucho tiempo me dijo mi jefa, justo como yo en el quejarme por estudiar tanto y estudiar 3 meses seguidos, me dijo, estudia para ser libre, estudia para ser libre y por consecuentemente feliz. Y quiero unir esa frase con una frase que te escuché a ti en otra de tus presentaciones que decías que leer no sirve para nada. O sea, leer no es estudiar o leer no es trabajar. Leer no sirve para nada como el amor, sino más que para que el alma crezca y se engrandezca. Y yo quiero juntar estas dos frases porque justo con tu libro crecí, me engrandecí y sobre todo fui libre y feliz.
también. Entonces, quería hacer esos comentarios nada más. Y justo mencionaste que en otra también de tus entrevistas que algunos cuentos se te habían quedado en el refri y que incluso, pues tal vez preveías una segunda parte y ahora me entero lo de la película. Entonces, justo quería preguntarte como que, ¿qué maldad nos espera por ahí? Fabiola, muchas gracias. Qué bueno que dijiste lo de mucho estudiar eh, para ser libre. Me parece, miren, yo de verdad, o sea, hoy en la mañana tenía estos cuentos de Cortázar, Simón de Beauvoir, estas las obras de Sor Juana, este libro de Adriana Arroyo que se llama Falos y Falacias y una otra biografía de Shakespeare, porque hay muchísimas que me estoy leyendo y a veces, mientras estoy en ello, no deja de venirme, se los juro que no es choro, a veces tengo ganas de llorar, de gratitud, de darme cuenta que soy mujer, que me levanto a leer, porque puedo, porque esta libertad no me la gané yo sola, sino que viene de una lucha de muchas otras mujeres que antes que Fabiola y que yo lo dieron todo, ¿no? Y me dan ganas de llorar porque mi madre estudió hasta segundo de primaria, mi mamá, una generación arriba de mí. Y mi abuela apenas podía escribir su nombre, ¿no? Y en ese sentido, de verdad, cada vez más pienso que está poco, poco valorado el peso de lo que se puede alcanzar cuando, cuando las mujeres, todos, pero de verdad que más las mujeres, perdonen chicos, hay que decirlo, tenemos esta libertad, ¿no? Sí es abrir una puerta enorme, de muchas otras, pero esa primera es importantísima. Por eso sí, estudia hasta que te duelan las pestañas, porque, porque la recompensa es infinita. Yo siempre digo y siempre plagiando a Borges que lo mejor que me pasó en la vida fue aprender a leer, ¿no? ¿Qué estoy escribiendo? Pues ya no sé, oigan, porque yo había empezado una novela que se llama Usted no existe, que es una novela de venganza oscura, de humor más negro y retorcido que estos cuentos, de un personaje que es un cocinero, viene de Veracruz. Por muchas cosas, su esposa murió, su hija murió, termina contratándose para el catering de la producción de un programa de televisión. Y trae un problema con su INE, con su identificación oficial, y cuando va al RENAPO, que es el Registro Nacional de la Población, le dicen que más que nada, lamentablemente, usted no existe, porque no lo tenemos en nuestra base de datos, lo que viene siendo lo mismo como si usted no existiera. Entonces él enfurece, pero luego dice, a ver, si no existo, aquí hay un hueco legal, puedo hacer lo que yo quiera, ¿quién va a proceder contra mí si ese contra el que van a proceder no soy y no sé qué, en fin, ¿no? Pero luego, ese señor se llama Primitivo, Don Primi, y todo lo hace junto con un becario. Pero en estos meses de confinamiento he mucho pensado en convertir a Jackie en una novela. Entonces, supongo que terminaré escribiendo las dos cosas, una primero que la otra, pero en esas ando. Gracias, Fabiola. Interesante. Pues, Juan Pablo. Sí, muy brevemente. Otra vez, perdón por desviar un poco la atención, pero la verdad que me parece magnífico el ejercicio de escuchar a Fabiola y esta retroalimentación. Digo, tiene la fortuna de en este momento hacerlo con Almadelia, pero creo que en cualquier escenario el hecho de que una mujer alumna o alumna mujer esté participando en una plática así, creo que es invaluable para todos. Y efectivamente, Almadelia, las cosas se tienen que decir como son. Y sí vivimos en una sociedad, en un mundo, en un estado que ha cometido muchísimas injusticias y las sigue cometiendo. Entonces, pienso que hablarlo es la manera adecuada de empezar a cambiar, porque nos falta muchísimo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que, y perdón, esto no es cebollazo, pero aprovecho para decirlo aquí en presencia del rector,
Lo que es cierto es que la escuela ha hecho un magnífico esfuerzo por ajustarse a esas cosas. Creo que esta plática lo demuestra. Y en ese sentido, justo pienso que hablar de estos temas es necesario, porque así es como instituciones tan tradicionales como es nuestra escuela van cambiando. Y desde luego faltan cosas que hacer, pero vamos por muy buen camino, pienso yo. Sobre la obra Almadelia, yo digo, ya se mencionó en un par de ocasiones, y creo que yo ya te lo he dicho a ti, pero sí, creo que la labor de escoger epígrafes y citas es francamente, bueno, desde luego demuestra tu cultura y tu conocimiento de la literatura, pero también es atinadísima, ¿no? Digo, ir de Cervantes a Pita Amor, Huerta, Tario, Pessoa, Borges, Neruda, Ibargüengoitia, o sea, la verdad es una demostración otra vez de la universalidad del relato y también de su mexicanidad, ¿no? Entonces, francamente, te felicito. Yo encontré eso fascinante, porque además sí tienen un contacto, o sea, no es nada más el gusto por la frase, ¿no? Sino el contacto que tienen con el relato respectivo. Yo quería nada más comentarte que a mí me gustaron todos los 20. Por ejemplo, me dio mucho gusto encontrar Pensamiento Lógico, que creo que ya había leído yo en Damas de Casa, pero me parece un relato conmovedor, precioso. Lo mismo, ¿no? Una niña con una visión tan genuina, tan emocionante. Y además ahí con un realismo mágico precioso, ¿no? Y a mí El agua encuentra su cauce, La rebelión de los de en medio, El dedo de Dior y Herido Dios se me hacen francamente geniales. Luego me regañan porque dicen que yo malbarato uso en Twitter esta frase de hay genialidad cuando algo realmente me despertó una emoción. La verdad es que me costó mucho trabajo no estar citando todo tu libro en Twitter cuando lo iba leyendo, porque encontré cosas en todos los relatos, pero estos 4 o 5 en particular me conmovieron en todo el sentido de lo que es conmoverse. Es decir, no es nada más el sentimiento de tristeza, enojo, pena, como uno suele usar esa expresión. No, de verdad me movieron en muchos sentidos, y en ese sentido te lo agradezco, pero particularmente sí quiero decirte que me encantó encontrar un relato, digamos, de tus orígenes en un libro de este momento, porque pues creo que eso habla mucho de tu congruencia y de tu talento como escritora, desde luego, pero también, insisto, de la universalidad del cuento como relato, ¿no? O sea, sigue estando ahí, sigue transmitiendo lo que desde el inicio transmitió. Y con eso yo terminaría, digo, simplemente preguntándote por curiosidad, ¿cómo es que haces para identificar estos epígrafes? Si los tenías en mente antes del cuento, o el cuento ya realizado te llevó a ellos. Perdón, ya. Qué bueno que lo notas, porque la verdad es que es una de las partes que más disfruto. Primero escribo los cuentos, para responderte puntualmente. Primero escribo, y ya que tengo el cuento digo, claro, esto tiene todo que ver con ese poema de Pita Amor, tiene todo que ver con ese poema de Efraín Huerta. Y la cosa es que pues con los años cada vez leo más, ¿no? Y se va, como ustedes, estoy segura que llega un momento en que casi pueden citar de memoria o saber a dónde ir a buscar, en qué diario oficial de la Federación salió cuando se publicó tal actualización de no sé qué chingados, ¿no? Perdón. Desgraciadamente sí. Y entonces, pues es que la literatura se alimenta de sí misma, y lo digo muchas veces porque sirve para dos cosas. Uno, para
si quieres escribir, tienes que leer otra vez. Ahora no saben cómo me han llovido los mensajes. No sé qué hizo Twitter, que te puede escribir quien sea, aunque no lo sigas. Y entonces el otro día me asomé como 100 mensajes de gente que quiere que lea sus cosas porque quieren escribir. Y entonces me voy a escribir una respuesta automática que diga, si quieres escribir, ponte a leer, ¿no? La literatura se alimenta de sí misma, por ese lado. Y por otro lado, porque a veces esta exacerbada juicio, lupa contra el plagio, claro, no hay que plagiar, pero al final todos los escritores estamos escribiendo lo que leímos. Eso es así, ¿no? Y se queda en ti, se queda presente. Quisiera leer algunos de los epígrafes, ya que lo preguntaste, por ejemplo, porque para que la gente también se quede con la curiosidad de ir a buscar esos otros autores. Ese último cuento que se llama Herido Dios, que se trata de cuando Dios viene a cenar a mi casa para hacer un pacto, tiene un epígrafe que es un poemínimo de Efraín Huerta, que dice así: sufro bonitamente, líbreme Dios de los malos sufrimientos. Y ese es todo el poema, pero entra perfecto, porque aquí hay una sufridera, pero con cordero y vino tinto y chocolates y un porro de marihuana y Dios se pone bien pacheco, ¿no? Luego hay un cuento que se llama Casa busca cambio de inquilino, que se trata de una casa que de alguna manera empieza a echar a su habitante, ¿no? Y tiene de epígrafe un fragmento de un maravilloso poema de Pita Amor, que dice ella que escribió una noche, regresando de una parranda, o se le vino a la cabeza, buscó, traía una servilleta y con su lápiz de los ojos lo escribió. Y dice, casa redonda tenía de redonda soledad. El aire que la invadía era redonda armonía de irrespirable ansiedad. Uf. Por favor, léanlo completo porque Pita Amor, maravilloso. Y un tercero, ya para callarme, que es mi favorito, digamos porque atraviesa todo el libro, en el cuento que se llama Diablo Frágil, que habla del día del temblor, que relata a esta chica que se encuentra con su diablo vagabundo, etc. El epígrafe es del diablo de Pessoa y dice, corrompo pero ilumino. Pessoa, la hora del diablo. En fin, que sí, todo el libro para mí ha sido un gozo. Tengo un fragmento de Lady Macbeth, de Shakespeare. Claro, la alegría que es terminar y decir, aquí va este, aquí va el otro, y ponerte una torre de libros en la mesa. Es mi parque de diversiones, pues. Y sucede porque se va quedando en ti, te vas haciendo de eso, ¿no? De palabras, de libros, de literatura. Y ya, me callo. Creo que ya acabamos. Ya la gente debe estar diciendo, oigan, ya cállense. No, ya está excelente, la verdad, sigue muy buena audiencia y con algunas preguntas, si te parece, 2, 3 preguntas, venga. Acabamos, que, bueno, ya lo mencionaste un poco, pero están aquí preguntando qué estás leyendo y quiénes son tus influencias. De alguna manera ya lo dijiste, pero a lo mejor sí puedes abundar en ello. Bueno, ahora mismo a lo que más atención le estoy poniendo es al Quijote, que lo estoy leyendo por tercera vez. Yo confieso que no lo había leído, hombre, en la secundaria, los fragmentos que dejaban y además con 0 ganas y todo mal, ¿no? Lo leí por primera vez en 2014, completo, o sea, hace realmente poco. Y dije, pero ¿por qué me había yo perdido de esta maravilla de la diversión, de las carcajadas que es esa cosa, ¿no? Y de verdad que cuando uno lo lee, ya no se te hace exagerado nada que nadie diga alabando al Quijote. Y luego lo volví a leer en 2018, que se armó una lectura colectiva en Twitter del Quijote y ahora lo estoy por tercera vez. Y estoy leyendo eso junto con una novela de Siri Husbeth, que no la tengo aquí, se me quedó del otro lado, que se llama Elegía para un americano. Por favor, lean a Siri Husbeth. Esa mujer es brillante. Publica novela y ensayo, y sus ensayos son así como de cerrar la página y decir, a ver, tengo que digerir esto que acabo de entender a través de ella. Y todos los que ya dije hace ratito, porque siempre los tengo a la mano, porque quiero consultar un dato, siempre estoy leyendo. Otra pregunta es, ¿cómo es tu proceso creativo? Es decir, ¿eres muy disciplinada? ¿Te paras 7 de la mañana, 9, hasta las 2 le paras? ¿O es más bien momentos del día? ¿O te pones un periodo de un mes? ¿Cómo es ese proceso creativo? Preguntan por acá. Pues no, es que ya no paro nunca.
O sea, escribo todo el día, todos los días de mi vida, porque siempre tengo, por fortuna, ahora tengo trabajo como guionista, que paga 300 veces mejor que el trabajo de escritora de literatura. Y entonces, pues escribo todos los días, todo el tiempo, todo el día, a toda hora. De verdad, en una mesa, en la otra tengo 2 escritorios, bueno, 3. Uso a veces el alto cuando me duele la espalda de estar sentada, entonces escribo de pie. Pero cuando salgo de estas rachas así tan demandantes, sí prefiero escribir en la mañana. Si mi día se puede tratar de salir a correr y escribir, es de verdad el cerebro se oxigena, te cambia, pues pasa algo ahí, ¿no? A nivel, yo creo que sí, bioquímico, que favorece el proceso creativo. Pero resumiendo, escribo todo el bendito día. El rector es un gran corredor, yo creo que va a coincidir en ello. Y otra de las preguntas, y un poco volviendo a este tema que de las cosas como personajes, ya mencionamos, estamos poniendo todos los libros que mencionas, los ponemos en la liga de Facebook para que los ponga, ya pusimos para que lo compren el libro, por cierto, cómprenlo, está en Amazon, les llega al día siguiente. Estamos haciendo el comercial. Estamos haciendo el comercial, de eso, también de eso se trata, bueno, y leer. Y un poco, pues, que nos digas que, porque sabemos talleres que estás impartiendo, si se pueden hacer en línea, si ahorita está algún anuncio que quieras hacer en ese sentido. La verdad es que he rechazado, ayer me volvieron a escribir para que diera un taller en línea, la misma gente del Péndulo, que es donde lo he dado presencial, y me han escrito de otros lugares, de la Secretaría de Cultura, de organismos de cultura de diferentes estados, pero es que a mí me parece antipedagógico. Si fuera una charla como esta, me parece muy bien, pero tratar de continuar con el proceso de enseñanza a distancia, por lo menos mientras yo puedo tomar la decisión, yo digo que no, porque no se enseña nada más con la voz, se enseña con todo el cuerpo, ¿no? En fin, ahí traigo todo un tema. Siento que están siendo estafados todos los padres que siguen pagando las carísimas colegiaturas de sus hijos por clases en Zoom, que cuando yo veo, les pregunto a mis sobrinos, son unos jumentos, o sea, no, es una cosa, pero en fin, no lo voy a hacer, no creo que lo haga a distancia, y aunque eso implique que no vuelva a dar un taller hasta dentro de 6 meses, que estemos todos vacunados, pues así será. Pero no tomen un taller conmigo, lean los que dije hoy. Más Noticias del Imperio de Fernando del Paso, que ya lo estoy por terminar. Uf, es un portento, no, me da coraje tanto talento que tenía ese señor. Lean, no tomen talleres, lean. Y ya para terminar, un poco, esto es una pregunta mía, que yo veo que es como una, pues le llamo sinestesia, ¿no? De darle como vivacidad a las cosas, ya mencionabas, pues pusimos el libro, y es esto también como una proyección. Los objetos muchas veces pueden tomar la personalidad de su dueño, o hay una proyección ahí. Es que si pudieras un poco abundar en ello, ¿no? En este caso, bueno, no quiero spoilear porque ya nos pusieron ahí, pero la mesa, digamos, revela un sentimiento propio, que es prácticamente una persona, ¿no? Y actúa como tal, piensa y recibe también las sensaciones de una persona que es de verdad, y en ese sentido hay un juego literario muy interesante. Bueno, eso que dices de la sinestesia es interesante, yo también lo comparto. Al final, todos nuestros objetos y nosotros, ¿no? Aunque sean inanimados, pues compartimos, ¿no? Una constitución molecular, una misma energía, y no estoy hablando de esoterismo, sino de física. Pero también creo que somos seres simbólicos y que todo lo que tenemos, nuestra ropa, nuestros lentes, nuestros libros, nuestra casa, que el coche tengamos o no, todo eso es un símbolo de la identidad, de la estructura psíquica de cada uno de nosotros, de nuestro mapa emocional. Entonces, siempre me ha parecido muy torpe, la verdad, esta descalificación que dice como que los objetos son frívolos, nada más lejano, ¿no? La industria automotriz sigue siendo la que es porque el coche simboliza muchas cosas.
pero muchísimas cosas, desde aquel carro de fuego de la Biblia hasta los carros de fuego de las guerras, hasta, o sea, hay un poder, hay una poderosa alma simbólica en los objetos que está, muchas veces lo que revela es terrible y otras veces a mí me mata de ternura, como todo lo que hacemos en realidad sí es para que nos quieran, pero por eso se puede hacer literatura de cualquier cosa, de una mesa. Miren, literatura y casi diría que derecho, ustedes lo deben de saber porque la gente en otras charlas no me lo ha creído, que hubo un tiempo en que se hacía juicios a los animales. O sea, se hizo un juicio a unos ratones, se sometió a juicio a un perro todavía en 1910 o 1908 en Suiza. O sea, porque todo lo que nos rodea, objetos y animales, pasa por el relato de la vida humana, ¿no? Entonces, bueno, si un día tienen, he hecho, creo que no te tocó a ti, Juan Pablo, pero he hecho talleres donde llevo una cebolla y la pongo al centro de la mesa el día del taller y les digo, a ver, se acabó la mente en blanco, se acabó la hoja vacía, ahí hay una cebolla, escriban de esa cebolla, y saben los cuentazos que salen. Así, o sea, la cosa es que cada objeto se puede llenar de vida, ¿no? De narrativa humana. Sí, en ese sentido, muy similar pregunta Celia, si las goteras de una casa, por ejemplo, pueden equipararse a lágrimas, ¿no? Claro. Sí, yo digo que sí, yo digo que si tu casa se empieza a inundar y empiezan a caer las goteras, digamos, hablando de un contexto clase media, etcétera, pues probablemente tengas que revisar qué proceso emocional lo estás desahogando, ¿no? Si tu casa se empieza a inundar porque eres producto de esta desigualdad de la chingada que hay en este país, no tiene nada que ver con lo emocional, sino con la falta de equidad, ¿no? En fin. Sí, pues ha sido una de verdad buenísima charla. Algo que quisieras agregar, Almadelia, pues una invitación a otras cosas. Te hemos visto, por ejemplo, muy activa en esto con Monte Chaní, que fue muy buen ejercicio, muy interesante, y otros proyectos que, pues para estar al pendiente, la verdad ha sido muy copiosa los comentarios y que anuncies que ya te lo preguntaron, pero qué otras cosas que te gustaría mencionar para que estemos atentos todos. Bueno, cerraría brevemente con 3 cosas. Primero, esto es nomás por echarles el chisme. Ese cuento Herido Dios que termina ella diciendo, no, el pacto con Dios es que le dé vino tinto, chocolate y más lectores, ¿no? Y es muy curioso porque lo de Monte Chanic en realidad fue un ejercicio de intercambio, pues, o sea, Monte Chanic me dijo, tocamos vino, ¿no? Y hagamos estas charlas. Entonces, tengo mi cocina llena de botellas de vino. El otro día un amigo que me pidió que por favor le leyera su libro y lo contactara con una editorial y me dijo, pero ¿cuáles son tus honores? Yo, no, regálame algo. Y entonces me llegaron así de chocolates, del que me gusta, que es el amargo. Entonces pensaba, este cabrón, o sea, sí me la cumplió, ¿no? Tengo vino tinto y tengo chocolate, pero de los lectores, lo que les quiero decir es que no a mí ni mi libro, sino de verdad, no saben lo difícil que es sobrevivir en la industria editorial en México, ¿no? Nos acaba de llegar hace 3 días un estudio de Nielsen que compartió el director editorial, se cayó entre un 30 y 40% la venta de unidades de libros. De por sí es de verdad una batalla de sobrevivencia, ¿no? Entonces compren libros, lean libros. Ahí hay un mundo, ¿no? Se puede estar, quien tenga un libro no estará encerrado, es en serio. Entonces mi mensaje sería ese. Y por último y el más importante, pues siempre será de toda mi gratitud por esta charla, por ustedes, porque lo leyeron, porque quisieron contárselo a los demás, por la gente que nos está viendo, que comenta cosas. Luego me reclaman que no les respondo a todos, pero pues es difícil porque entonces si sumas los de Twitter con los de Facebook, pues son de verdad miles y yo quisiera tener el tiempo para responderles a todos, pero no siempre es posible. Pero sí quiero que sepan que me importan y que agradezco mucho este ejercicio de cercanía y de generosidad que es y el privilegio que es que estemos hablando de literatura, de un libro y de otros libros, ¿no? Gracias. Qué padre, no, gracias a ti. ¿Cómo te imaginas de aquí a 10 años, a 20 años,
ganando el premio Alfaguara, que seguramente pasará, o no sé, ¿cómo te No, imaginas? ¿saben qué me vino a la cabeza? Me dijo 10 años y yo pensé en mi dentadura. Por sí, oigan, no sé, Arturo, no me quiero imaginar, francamente, no sé, ojalá lo supiera. Claro. Pues Sí sé que muchísimas no voy a dejar de escribir, eso sí. Eso, y eso lo agradeceremos todos también. No, pues muchas gracias, muchas gracias. Y pues algo que quieran agregar los demás, un último saludo, no sé, para cerrar. Pues nuevamente todo mi agradecimiento a Almadelia, de verdad fue un gran, gran ejercicio, muy necesario para estos tiempos. Y Fabiola y Juan Pablo también, muchas, muchas gracias, de verdad. Sí, muchas gracias, Almadelia. Y pues nos vemos en la próxima y estaremos muy al pendiente de todo lo que hagas. Gracias, Ya Fabiola, estamos. gracias, Juan Pablo, gracias, Ricardo, gracias, Arturo. Bueno, probablemente repitamos, ¿no? Sí, seguramente, seguramente, ¿eh? Muchas gracias a todos. Pues Chao. saludos, Y lean saludos. el libro, que es una maravilla. Sí, cómprenlo. Ya les puse la liga ahí para que lo compren, no se hagan. Les llega al día siguiente. Bueno, en provincia llega un poquito más tarde, pero sí llega. Michoacán. Bueno, pues muchas gracias y a todos, gracias a todos los que nos vieron. Muchísimas gracias.